Bienvenidos y gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia, España. Te invitamos a buscar y tener un encuentro increíble con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús, que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades, horarios, y si tienes alguna duda, pues puedes contactarnos para cualquier tipo de pregunta. Y ahora comenzamos nuestro tiempo de adoración online. Me encantaría invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 21, Evangelio de Juan, capítulo 21. Y vamos a ver un relato muy, uno de mis favoritos. Juan, capítulo 21, los primeros versículos. Es un pasaje lleno de enseñanza. Jesús le estaba enseñando cosas muy importantes a estos discípulos y nos enseña, y ha enseñado a través de las generaciones por medio de este pasaje y nos enseña hoy, ¿no? Juan, capítulo 21, empezando con el versículo 1, dice: Después de esto Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, eran dos, y otros dos de sus discípulos, o sea unas 7 personas, un grupo de 7. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vemos a 7 de los discípulos de Jesús que le habían seguido, habían dejado todo y por 3 años habían convivido con Jesús, habían visto de primera mano milagros increíbles, cosas inimaginables, unas experiencias que seguro diríamos nosotros: wow, si yo hubiera estado ahí esos 3 años con Jesús, pues, pero sin embargo, aún al haber visto esos milagros, incluso un milagro muy similar al que cuenta este relato, Jesús hizo en Lucas, otra pesca milagrosa. La única diferencia, en Lucas, Jesús estaba en la barca con ellos. En este relato, Jesús es el Jesús resucitado y está en la playa. Esa es la diferencia. En Lucas podríamos compararlo quizás también como cuando tú y yo tuvimos un encuentro personal con Jesús, donde claramente vemos, escuchamos su voz, no hay duda, estamos entusiasmados con su presencia en nuestras vidas, en nuestra barca. En obediencia nos bautizamos, diciéndole al mundo: somos de Cristo, vamos a seguirle, vamos a vivir por Él, he decidido seguir a Cristo. Pero el relato en Juan, este que hemos leído ahora, estos 7 pescadores, estos 7 discípulos, es un poco diferente. Nos muestra creyentes que han perdido de vista al Maestro. Creyentes que han perdido de vista a Jesús. Jesús ha sido crucificado, y aunque ha resucitado y le han visto resucitado, las cosas son diferentes. No es igual, algo ha cambiado.
quizás estos 7 o todos los discípulos estaban desanimados, tristes, perdidos, cansados. Pedro incluso no había sido restaurado todavía. Eso, en ese relato que hemos leído, viene después, eso leerlo en casa. Pero él todavía no había recibido perdón. No había sido restaurado, ¿os acordáis? Había negado a Jesús. Había dicho, yo a este no le conozco. 3 veces. Entonces las cosas eran diferentes. La presencia de Jesús no era tan tangible, no era tan palpable, no era tan evidente. Incluso ni siquiera le habían reconocido al principio, en el versículo 4, no sabían quién era. Era un hombre ahí en la playa. Nosotros igual muchas veces hemos entregado nuestra vida a Cristo, y si no le has entregado tu vida, pues entrégaselo. Pero los que sí hemos entregado nuestra vida a Cristo, quizás con el tiempo, con las experiencias, aunque sabemos en quién creemos, eso lo tenemos firme y seguro, a veces perdemos el rumbo, perdemos la dirección, perdemos la mirada en Cristo Jesús y no reconocemos su presencia, su voz, su dirección, como antes o como deberíamos reconocerle. Y en nuestro corazón anhelamos la manifestación de Jesús en nuestra vida diaria. Queremos su propósito, su voluntad en cada ámbito, para cada uno, ¿no? En nuestra familia, con nuestros hijos o en nuestro trabajo, en la iglesia. Queremos la manifestación de Jesús de una forma viva, diaria, en nuestras vidas. Pedro y los muchachos estaban esperando dirección, estaban esperando saber para dónde tirar. Estaban perdidos. Necesitaban saber que Dios todavía estaba con ellos. Extrañaban esa comunión, ¿no? Esa presencia física de Jesús. Pero es que lo estaban viendo con ojos humanos, no estaban viéndolo con ojos espirituales. ¿Qué le dijo Jesús a Tomás en el capítulo anterior de Juan? Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Pero extrañaban esa comunión. Y se entiende, ¿no? Ahora estamos en lo de, ¿cómo es? El distanciamiento social, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 5, 6 metros. Solo 6 personas, 10 personas aquí. No tenemos esa relación, ese toque, ese, no sé, esa dinámica. Y Jesús, Dios, el Espíritu Santo, son relacionales, ¿vale? Es su naturaleza. Y Jesús en esos 3 años había sido muy relacional con estos discípulos y ya había cambiado la cosa, pero no había cambiado. Porque Jesús no se había ido, no les había dejado, al contrario, iba a enviar al Espíritu Santo, iba a hacer cosas increíbles en la vida de ellos, a través de ellos y hoy mismo con nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Debemos aprender a vivir nuestra vida cada día, anhelando la manifestación de Jesús, sabiendo que Él se manifestará a nosotros y a través de nosotros, pero todo lo hacemos con vista espiritual, con ojos espirituales, no humanos. Entonces, el primer punto, debemos aprender a reconocer su presencia. Debemos reconocer la presencia de Jesús en nuestra vida. Tenemos una iglesia, Nueva Esperanza Church, muy preciosa, bonita, que está empezando. ¡Wow! Dios tiene cosas grandes, increíbles, increíbles. Tenemos muchas iglesias alrededor, tenemos muchos líderes, pastores, creyentes maduros a los cuales acudimos. Yo tengo el pastor Fran de Mérida, es mi pastor. También aquí en Valencia, el pastor de Cuar, Pau, es mi consejero, mi pastor consejero. Otro pastor también. Bueno, tenemos muchas personas a las cuales podemos acudir cuando necesitamos ayuda, nos ministran. Y como creyentes, también creyentes maduros que nos ministran, que nos apoyan, que nos ayudan, que lloran con nosotros cuando lloramos, que se gozan con nosotros cuando nos gozamos. Pero como creyentes, en mi interior, en mi corazón, en mi vida individual, yo, tú, tenemos que estar mirando al pastor de los pastores, que es Jesucristo, al que está en la playa, al que nos dice, echad del otro lado, al que nos da dirección, al que nos promete estar con nosotros siempre. Nuestra mirada tiene que estar en Jesús. Estos 7 tenían varias opciones. Primero podrían
Bueno, fíjate qué interesante, ¿no? Pedro era un líder así idóneo, era de estos que voy a pescar y un montón le siguieron, ¿no? Eh, Solo dijo eso, voy a pescar y se armó un grupito, ¿no? Y los otros le siguieron eh, también buscando dirección quizás, pero estos pescadores profesionales, ¿qué pasó con ellos? Fracasaron en lo que era su fuerza, fracasaron en lo que era su fuerte de ser pescadores. No, no pescaron ni uno, ni un pez, ni uno pequeñito, ni una, ¿cómo se dice? Ni un boquerón. Nada, 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 ni nada, nada. Después de una noche agotadora, frustrante, ¿qué pasa? Ven a un hombre que está ahí en la playa, caminando en la playa, no le reconocían, pero sabían que había algo, yo creo, especial en su persona, su voz, su autoridad, la manera que hablaba. Quizás recordaban la pesca milagrosa en Lucas. Había algo, y Jesús lo dijo en Juan 10:14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. Pero ¿cuáles eran las opciones entonces? Pues podrían haber seguido, no hacerle caso, seguir en su propia fuerza y su conocimiento como pescadores y seguir intentando. Podrían hacer lo que muchos de nosotros hacemos hoy día y darse por vencido. Pues ya está, nos vamos otra vez a casa. O podrían hacer lo que hicieron, obedecer la voz de este hombre en la playa y echar las redes, una vez más, echar las redes del lado derecho. A veces sentimos o sabemos que Dios nos está dirigiendo de alguna forma. Hay algo en su voz, hay algo que decimos, sí, esta es la manera, esto es lo que debo hacer, pero dudamos, tenemos miedo, o estamos tan cansados quizás por la noche agotadora de no pescar nada, que no obedecemos su dirección, nos damos por vencidos o no hacemos nada. O estamos tan acostumbrados de hacer las cosas a nuestra manera que no queremos cambiar rumbo, no queremos cambiar dirección. Y al hacer eso nos perdemos de lo que Él quiere hacer, de su voluntad. Entonces, aprender a reconocer su presencia, pero también aprender, saber y estar dispuesto a reconocer dónde estamos, ¿vale? ¿Dónde estamos nosotros? ¿Cuál es nuestra situación actual? Cuando Jesús se manifiesta en nuestras vidas, yo creo, es mi opinión, pero yo creo que casi siempre lo hace con una pregunta. Cuando Jesús quiere que tú y yo pensemos cuál es la situación actual en nuestra vida, yo creo que nos hace preguntas. ¿Qué quiero decir? Jesús viene a estos 7 cansados, frustrados, agobiados, el orgullo quizás por abajo, como eran pescadores y no pescaron nada, quizás mirando a ver si alguien les veía, ¿no? ¿Y qué les pregunta? Hey chicos, ¿tenéis algo de comer? Esto no es una pregunta así inocente. ¡Wow! ¿Tenéis algo de comer? Yo me tengo que reír un poco, ¿no? Jesús sabía muy bien, claro, y sabía que no tenían nada, ¿vale? ¿Cómo caería esta pregunta? Qué mal, si fuera yo uno de estos muchachos diría, ¿dónde que no ves que no tenemos nada? ¿Cómo nos preguntas eso? ¿Nos estás tratando de picar? ¿Nos estás tratando de hacer sentir peor? Pero Jesús les está preguntando eso para que piensen y empiecen a recapacitar y poner un fundamento de la enseñanza que Él les quería dar, de que aparte o separado de Él, no podían hacer nada por su propia fuerza. Sin Jesús, podrían tener todos los recursos, todo lo que pudiera parecer que era lo necesario, pero sin Jesús no les valdría de nada. Entonces, chicos, ¿tenéis algo de comer? ¿Cuál es la pregunta que te hace a ti? ¿Cuál es la pregunta que me hace a mí? Diferentes etapas de nuestra vida, diferentes situaciones. Preguntas que nos quieren llevar a pensar y hacia la dirección de lo que Jesús nos quiere enseñar, ¿vale? Que es realmente una dependencia en Él, de que Él es suficiente, de que Él más que suficiente y de que es el único y más precioso recurso que tenemos que tener en nuestra vida. Jesús se interesa por ti, el Espíritu Santo se interesa por ti y que tú y yo nos demos cuenta de las cosas que están mal en nuestra vida, las cosas que no están funcionando,
y quiere que lo pensemos, que lo reconozcamos, porque ese es el comienzo para que haya cambio. Nuestra necesidad. Pedro en sí había fallado, como había dicho, ¿no? Que había negado al Señor. El Pedro de antes no era el mismo, no era el mismo, yo creo. Pedro estaba quebrantado. No sé qué hacer, pues me voy a pescar, que era lo que yo hacía antes. Y seguramente que sentía culpabilidad, tristeza, bueno, cantidad de cosas, porque había defraudado a Jesús. Porque pensando que en su propia fuerza nunca le negaría, pues al final de cuentas sí lo hizo. Pero Jesús le iba a restaurar. Yo creo la enseñanza para Pedro, yo creo que se resume, ¿no?, en ese pasaje que conocemos todos en Proverbios 3. Fíate del Señor de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, refrigerio para tus huesos. Pues muchas veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia, fuerza, conocimiento, talento, y no en la palabra de Jesús. Es importante reconocer su presencia, reconocer nuestra necesidad, pero también reconocer su voz. Reconocer su voz es muy importante. Y ese pasaje tan conocido que me encanta mucho en Isaías 55 lo dice realmente, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Si sus pensamientos, sus caminos son más altos que los nuestros, no nos sorprenda que debemos mirar más allá, con ojos espirituales, estar atento a direcciones, instrucciones, mandamientos que no siempre tienen sentido. De una forma práctica, detenernos cuando sentimos que el Espíritu Santo nos está diciendo, Joel, mira, esa persona allí, yo quiero que tú vayas y que le hables. O quiero que tú vayas y que le des una botella de agua. O quiero que tú vayas y le digas, Jesús te ama. Incluso algo específico. Cosas que quizás humanamente, ¿estás seguro? A veces quizás no tiene sentido, eso es un ejemplo así, pero hay muchos ejemplos. Dejar que el Señor interrumpa nuestra vida cuando quiera y que lo haga de la manera que quiera. No tenía mucho sentido echar las redes por la palabra de un hombre en la playa después de haber pescado toda la noche y no pescar nada. No sé mucho lo de por qué en el lado derecho, ¿vale? Pero igual tampoco como pescadores, no sé, con la corriente, quizás tampoco tendría sentido eso, no sé. Pero la dirección muchas veces que Jesús nos da, no, quizás no tiene sentido, ¿vale? Para nosotros, pero debemos obedecerlo, porque para el Señor tiene todo el sentido del mundo. En Juan 18:37, Jesús, cuando le responde a Pilato, si os acordáis, le dice, para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces su presencia, nuestra necesidad, donde estamos, su voz, y por último, reconocer su soberanía, reconocer que Jesús es más que suficiente. El mar de Tiberias, donde estaban pescando, yo por lo que entiendo a través del tiempo, es una zona donde había para pescar, igual los pescadores saben por dónde ir, ¿no? Los pescadores generalmente saben en qué lugar pueden pescar, pueden tener resultado, pueden tener fruto, por decirlo así. Supuestamente era un buen lugar, ¿no? Entonces, no me sorprendería que el milagro no es tanto que pescaron 153 peces por la mañana,
Si no, el milagro quizás sería que Jesús, de la manera que él quisiera y como lo hiciera, y en mi opinión, no sé, el texto no lo dice, que hiciera que no pudieran pescar nada. Que de todos los peces en ese lago, en ese mar, que igual como Dios tapó la boca de los leones en el foso con Daniel, habrá distanciado a los peces, yo qué sé. Pero no pescaron nada en toda la noche. Yo creo que Jesús hace lo que Él quiere hacer y tiene la autoridad y la soberanía de hacer lo que Él quiere hacer en el mundo natural, en el mundo espiritual, para llevar a cabo la enseñanza que quiere hacer en la vida de los suyos o a la gente inconversa, o para llevar a cabo el propósito que Él tenga, sea la que sea. Los discípulos habían vivido otra pesca milagrosa con Jesús cuando estaba físicamente en la barca, en Lucas. Pero aquí Jesús les está enseñando, chicos, todavía estoy presente en tu vida. No me he ido. No estaré en la barca físicamente, pero estoy con vosotros. Siempre, siempre estoy con vosotros. Su presencia, aunque no le puedas ver físicamente, aún está activa en tu vida. Está activa en tu vida. Y lo mismo que le mostró a Pedro y a los muchachos, nos quiere mostrar a nosotros hoy. Él es soberano sobre tu vida. Él es soberano sobre las situaciones de tu vida. Él es soberano sobre cada circunstancia, lo más pequeño, lo más grande. Ahora, algo muy importante, no solo debemos reconocer su soberanía, reconocer. Debemos celebrarlo. Celebrar la soberanía de Cristo Jesús. Mira, una de las cosas más que me gustan, detalles, ¿no?, de este pasaje, que lo dice en el texto, que lo dice aquí, me encanta. Mientras ellos, obedeciendo la palabra de Jesús, echan las redes y los peces empiezan a decir, bueno, ahora sí. ¿Qué está haciendo Jesús? ¿Qué hace el Maestro? ¿Qué hace Dios? Pues había puesto las brasas en la playa, pescado y pan. No era parte de la pesca. Jesús no necesitaba la pesca que estaban haciendo ahí, no necesitaba un pescado, él ya tenía uno y tenía pan. No solo proveyó 153 peces para enseñar a los discípulos algo muy importante, ya tenía uno listo y preparado para los suyos en la playa. Venga, chicos, a comer. ¿Qué les dijo? Venid, comed. Lo dijo así. Venid, comed. Venid a mi mesa. Tengo preparado alimento. Tengo preparado alimento bueno. Alimento bueno. Y es interesante porque hay podríamos hablar mucho, pero hay mucha simbología, muchas cosas que podemos sacar de esto, ¿no? Pero algo interesante, a 3 de esos pescadores que estaban en este relato, en esta situación, cuando Jesús les llamó originalmente a seguirle, ¿qué les dijo? Les dijo que les iba a hacer pescadores de hombres. Pescadores de hombres. De igual manera que fue Jesús quien por su palabra dio la pesca abundante en el mundo natural aquel día, es Jesús el que da la pesca espiritual de las personas que vienen al Señor, que reciben la gracia, que reciben por fe a Jesús, que reciben la vida eterna en la vida abundante. Esa es la pesca, y lo hace el Espíritu Santo que convence de pecado, pero nos ha llamado a ser pescadores de hombres, no para matar ni comer, para dar vida. Y es Jesús el que está edificando la iglesia, el que edifica la iglesia. Tenemos la iglesia universal, todos los que creemos en Jesús por fe, somos hermanos y hermanas, somos la iglesia, pero en los lugares donde estamos, por ejemplo aquí en Valencia, tenemos la iglesia local, que es la expresión local de la iglesia universal, y Jesús está edificando todo eso. Y la puerta de Hades o de infierno no va a prevalecer en contra de eso. Pero aquí les está enseñando, a ver chicos, hay que pescar, hay que echar las redes, pero tienes que hacerlo por mi palabra. Yo soy el que hace la obra,
Tú y yo somos un instrumento, somos pescadores, simples pescadores. Pero debemos de estar dispuestos a echar las redes. Otra cosa interesante, este grupo de 7, vamos a analizarlos un poquito, ¿no? Tenían un líder idóneo. Pedro era impulsivo, era todo lo que tú quieras, había negado a Jesús, pero era un líder nato, era una persona que la gente naturalmente le seguía. Tenían un equipo completo de profesionales, 7 personas ahí que sabían cómo pescar, que sabían todo lo que eran profesionales. Estaban supuestamente en un lugar muy bueno o perfecto, si le quieres llamar así, para pescar. Incluso pescaban de noche, que de noche se pescaba mejor. Pero no fue hasta que escucharon y obedecieron la palabra de Jesús. Vamos a resaltar, no solo que escucharon, porque podemos escuchar, pero no fue hasta que obedecieron la palabra de Jesús que vieron el resultado deseado, incluso más de lo que esperaban. 153 peces, y dice que no se rompió la red. Yo me imagino que las redes, porque habrá dicho eso, es porque estas redes no podrían aguantar 153 peces, pero sí aguantaron, porque el Señor fue el que dio la pesca, el que dio el resultado, y pudieron celebrar la victoria, pudieron venir a la mesa, a la playa, a las brasas, y participar de la provisión de Jesús. Y algún día estaremos frente al trono, estaremos frente a Jesús, y dice la Biblia en Apocalipsis, personas, gente de toda tribu, de toda lengua, estaremos adorando al Cordero, estaremos adorando a Jesús. Ese va a ser nuestro trabajo, adorar. ¡Wow! Allí descansaremos, pero ahora nos toca echar las redes. Nos toca echar las redes. Y a veces nos frustramos, a veces nos cansamos, a veces perdemos la dirección, pero tenemos que estar mirando, tenemos que reconocer la presencia del Señor, tenemos que reconocer nuestra necesidad, tenemos que reconocer su voz y su dirección, y tenemos que reconocer y celebrar su soberanía. Reconocer y celebrar su soberanía y saber que Él es fiel y que Él va a hacer lo que Él quiere hacer, porque sus pensamientos son más altos que nuestros caminos son. Por eso, hermanos, os animo a celebrar la soberanía de Jesús en tu vida y saber que Jesús es más que suficiente. No perdamos el entusiasmo de un Dios vivo, verdadero, activo en nuestras vidas. No dejemos de creer en su soberanía, de transformar corazones de familias, transformar matrimonios, transformar a los chicos, a los hijos, cantidad de cosas que solamente el poder de Jesús puede llevar a cabo. Solamente Jesús puede llevar a cabo. Tampoco perdamos de vista lo que Cristo quiere hacer en tu corazón, en mi corazón, individualmente, lo que quiera enseñar, lo que quiera quitar, la cirugía espiritual que quiera hacer en nuestro corazón. Y agradecerle, porque Él nos ama tanto que quiere invertir en eso, quiere cambiarnos, quiere enseñarnos, quiere moldearnos, quiere formarnos a la imagen de Cristo Jesús. Jesús, más que suficiente. Gracias por conectarte a Nueva Esperanza Church, una iglesia cristiana evangélica en Valencia. Te invitamos a buscar y tener un encuentro con Dios, a conocer a tu Creador y tu propósito en esta vida mediante la buena noticia de Jesús que produce una esperanza permanente que nunca te fallará. Si quieres más información sobre nosotros, conéctate a nuevaesperanzachurch.com, donde puedes ver las diferentes actividades que tenemos, horarios, y también puedes contactarnos para cualquier otra pregunta.